Sefer Yoshua, capítulo 1. Después que estudiamos los motivos profundos al Piasot desde el punto de vista de la Cábala, de la conquista de Israel como una forma de poder eliminar el mal en el mundo, la conquista de la tierra de Israel para la eliminación del mal en el mundo, los siguientes psukim en el mismo libro, en el libro de Yoshua, nos enseñan cuáles son los límites dentro de los cuales se va a realizar esta conquista. Dice así el Pasuk Gimel, o sea, el versículo 3, dice: Kol makom asher tidroch kav raglechem, bo lachem natativ. Todo lugar donde pise el pie de ustedes, se los entregaré, se los daré, así os promete Hashem, kasher divarti el Moshe, como yo hablé a Moshe. Mehamitvar, el pasuk, el versículo Dalet, Mehamitvar ve'alevanom hazeh, desde el desierto y desde el Líbano este, be'ad anahar hagadol nehar Prat, y hasta el gran río, el río del Éufrates, kol eretz achitim, toda la tierra de los Achitim, ve'ad hayam, hasta el mar, hagadol, hasta el gran mar, mevo hashamesh, por donde se pone el sol, y Gebulchem será la frontera, serán los límites de ustedes. Trae Rashi acá una pregunta, porque estamos hablando de la Aretz HaMuftahat, de la tierra prometida, y hay acá varios puntos que es necesario aclarar para entender cuál es la tierra prometida. Rashi dice así: Kol makom asher tidroch, cada lugar donde pises. Kayotze bo neemar le Moshe. De la misma manera le fue dicho a Moshe en el Sefer Devarim, en el último libro de los Hamishah Chumshei Torah, en el capítulo Yud Aleph, en el versículo Haf Dalet, o sea, en el Perek 11, en el Pasuk 24, Veshaninu besifri, y también está escrito en el Midrash, en los Midrashim que hablan de estos temas, Im lelamet al tchume haaretz. Si vamos a estudiar sobre la Aretz HaMuftahat, sobre los límites de la tierra prometida, Arei Huomer está escrito Minamitvar ve'halevanom, desde el Mitvar, o sea, desde el Líbano. ¿A qué se refiere? En la Torah, como dijimos, en el Parashat de Devarim, en Yud Aleph, dice la Torah lo siguiente. Aquí Moshe recibe la siguiente, la siguiente indicación, la siguiente información sobre los límites de la tierra de Israel. Dice así: Kol hamakom, cada lugar, asher tidroch kav raglechem, bo lachem ihye. Ese lugar para ustedes será Minamitvar ve'alevanom, desde el desierto y el Líbano, o Minanahar, Nehar Prat, desde el río Eufrates, etc. Hay aquí obviamente una supuesta contradicción, que en aparente contradicción, porque si le dice cada lugar donde pise tu pie, entonces ¿para qué le da límites? O sea, cualquier lugar donde pise mi pie va a ser propiedad de Am Israel, que yo conquiste, va a ser conquistado por mí. Entonces, ¿por qué dice los límites? Si hay límites, no necesita decir que voy a pisar esos lugares, que los voy a conquistar, porque esos son los límites que voy a conquistar. Entonces, hay acá como una especie de aparente contradicción en lo que le dice a Moshe y que vuelve a ser repetido acá a Yoshua. Entonces, explica a los Midrashim lo siguiente. Arei Huomer está escrito Hamidbar ve'alevanon, el desierto y el Líbano, o sea, el desierto en el sur, el Líbano en el norte, las fronteras, no sur-norte. Ven que en la Maneemar, Kol makom asher tidroch kav, si es así, para que dice en cualquier lugar donde va a pisar tu pie. Af chutz laaretz, responde el Midrash, incluso chutz laaretz, o sea, mishe tichbeshu et haaretz, después que hayan conquistado los límites de la tierra, que estos límites están claros, el desierto por el sur, el Líbano por el norte, los límites mencionados acá, después que esto haya sido realizado, Kol ma shetichbeshu mechutz laaretz,
todo lo que conquisten fuera de estos límites, que se va a llamar Hutz Laaretz, y Hiye Kadosh, se va a denominar sagrado, Behiye Shelahem, y va a ser de ustedes. Como vamos a ver al final prácticamente del libro de Yoshua, que la tribu de Dan decidió conquistar más terrenos fuera de los límites simplemente de la tierra de Israel. Con respecto a la tribu de Reubén y a la tribu de Gad y a la mitad de la tribu de Menashe, que se les entregó tierras al otro lado del Jordán, es algo que ya estaba dispuesto, ya fue estipulado en la Torá. Por lo tanto, en este libro simplemente se megatzea, se realiza algo que ya la Torá lo venía diciendo. Sin embargo, acá la Adgashá está en un kibush que sea realizado, o sea, en una conquista que sea realizada por Am Israel, fuera de los límites que fueron establecidos, ya sea dentro de la tierra de Israel propiamente tal, o fuera de la tierra de Israel, que son las Nahalot, que son las heredades de Reubén, Gad y la mitad de la tribu de Menashe. Fuera de todo eso, si hay otra conquista, el lugar donde pise tu pie, ese lugar a Kadosh Baruj Hu lo va a considerar Kadosh, o sea, separado. ¿Para quién? Para Am Israel, es tuyo. Ahora, eso es con respecto al tema del kibush, de pisar, que el pie va a pisar. Después dice en el Pasuk, Dalet, en el Pasuk 4, dice, Mehamidvar, o sea, del desierto, de Alevanom a Sebejole. Explica Rashi. Hu Midbar Kadesh. Cuando habla del Midbar, se refiere al Midbar Kadesh, Midbar Tzin Sheal Yedei Edom. O sea, se refiere al Midbar, al desierto que existe en el sur de Eret Israel, en lo que conocemos hoy día como en el Negev, al lado de la tierra de Edom. La tierra de Edom se refiere al sur de Jordania, donde hoy día existe la famosa ciudad de Petra. Ese lugar pertenecía a los Edomim, a los edomitas, y de este lado, o sea, del lado de acá, del Jordán, del lado, digamos, Ma'araví, o sea, occidental del Jordán, ahí se encuentra el Midbar del que estamos hablando, que se llama Midbar Kadesh o Midbar Tzim. Sheaya Bemikzoa Dromit Misrahit, justamente, que estaba en la parte sur Misrahit sureste, o sea, hacia la parte casi del oriente de la tierra de Israel en el sur. Bederech Sham Nichnesu Laaretz, y por ese lugar van a ingresar a la tierra de Israel, como está escrito, Hine Hanachnu Bekadesh. Aquí estamos en Kadesh, en un lugar que es Kadesh. Uminain, pregunta Rashi, Shehaya Bedromit Misrahit, donde sabemos que estaba justamente en el sur, en el lado del oriente del sur, en el sur de Eret Israel. Sheneemar, como está escrito, Beayalahen Peat Negev, va a ser en los límites del sur, Mimidbar Sim, desde el Midbar, desde el desierto de Tzin, que se llama así, al Yedei Edom, que está al lado de Edom. Cuando más adelante veamos los límites de la tierra de Israel, allí se va a indicar que la PA, o sea, la punta del límite sur-oriente, o sea, sureste, es justamente el desierto de Tzin, que también se conoce como el desierto de Kadesh. Ese es el límite sur. Y con el mismo pasuk dice, Veada Nahara Gadol Nehar Prat, hasta el río grande que es el río del Éufrates, Ze, dice Rashi, Rajaba min Hadarom Latzafon, o sea, que es mucho más ancha desde el sur hacia el norte, o sea, desde el sur es como más angosto y se va como ampliando, se va como abriendo la tierra de Israel hacia el norte y llega justamente a este río que es el río Éufrates, que está ya prácticamente en los límites con Irak actual. Kol Eretz Ahitim, todo esto conocemos como la tierra de los Hitim, de los Eteos en español. Bichlalaze, dentro de esto, Bead Hayam Hagadol Mevoa Shemesh, y la frontera occidental, o sea, del oeste de la tierra de Israel, va a estar en el Gran Mar. El Gran Mar es el nombre que recibe el Mediterráneo simplemente. Hay otras opiniones que dicen que el Gran Mar es el Atlántico, pero acá estamos hablando en forma muy, muy pashut de que el Gran Mar es el Mediterráneo. Leorca, a lo largo de toda la tierra de Israel está esta frontera que es el Mediterráneo.
Mina Mizrach le Ma'arav, que va desde el este al oeste, o sea, desde el Jordán hasta el oeste, que es el Gran Mar, que es donde dice acá precisamente Yoshua, Mavo Hashemesh, que es el lugar donde se pone, donde viene, donde baja el sol. Pasuk Hei, dice, Lo itiatzev ish lefaneja, kol yemei chayecha, כאשר הייתי עם משה אהיה עמך, לא ארפך ולא אעזבך. Dice el Pasuk 5, no se levantará un hombre frente a ti, o sea, no tendrás a nadie que pueda enfrentarte. Kol yemeja yeja, todos los días de tu vida tú serás el líder, no tendrás oposición. Kasher Haiti Moshe, de la forma que estuve con Moshe, Yeimach, voy a estar contigo. Lo arpeja, no te voy a debilitar, nunca vas a ser debilitado. Velo es beca, y no te voy a abandonar. O sea, Kadosh Baruj Hu le promete a Yoshua que en toda esta conquista, en todas estas realizaciones físicas y espirituales, como mencionamos, Hashem va a estar con él. A Kadosh Baruj Hu lo va a acompañar y él va a hacer el apoyo y la construcción humana, social y del liderazgo de Yoshua bin Nun. Y el Pasuk Vav, el Pasuk 6 dice, Hazak ve'ematz, fuerte y aguerrido, Kiatá tanjil etam, porque tú vas a hacer heredar a este pueblo et haaretz asher nishbati le'abotam latet lahem, que yo juré a sus padres entregárselas. O sea, le da dos, hasta el momento ya le ha dicho varias bendiciones. Dice que va a estar con él, como estuvo con Moshe. Le dice que no se va a debilitar y que no lo va a abandonar. Le dice que va a ser Hazak y que va a ser Amitz. Hazak fuerte, Amitz valiente. Estas cualidades que se están mencionando sobre Yoshua tienen obviamente trascendencia y no son simplemente atributos del líder que las va a utilizar de una forma natural. Hay obviamente acá bastante más profundidad en cada uno de los conceptos. Quiero referirme a dos de las bendiciones que Hashem da a Yoshua. Uno es Hazak, fuerte, y el otro es Amitz, valiente. En la conducción del pueblo se necesitan justamente estas dos cualidades. Y es así como Rashi, en el Sefer Devarim, no aquí, en el Sefer Devarim, en otro libro del Tanaj, o sea, en el Humash, agrega Sheyarpeka, dice que Sheyarpeka hu mivinyan maf'il, klomar, lo yafrish otha mi etzlo, que no se va a separar de ti. ¿A qué nos referimos con esto? Hay dos atributos mencionados, como dije acá, que uno es la fuerza y otro es el amitz, el ser valiente. Y esto es lo que nos enseñan los sabios con respecto a la palabra que viene después, o que estaban antes, perdón, que son arpeca, no te voy a debilitar, o sea, no te debilitarás, no serás débil, que eso es la explicación de Hazak, vas a ser Hazak. No te abandonaré, que esa es la explicación de Amitz, valiente. O sea, que Akadosh Baruj Hu va a acompañar a Yoshua en dos perspectivas de la Anagá, en dos formas en que se va a conducir el pueblo. Una es que Yoshua va a ser fuerte y por lo tanto no se va a debilitar. Y otra, que Akadosh Baruj Hu no lo va a abandonar y por lo tanto siempre va a ser valiente. ¿A qué nos referimos? Que son dos cualidades obviamente que son simples y son obvias de que el líder las tiene que tener, pero hay algo más acá. Estas dos cualidades representan dos de las formas en que el mundo se estructura, que una es la Jochma y otra es la Bina. Una es la sabiduría y la otra es el entendimiento. Cuando hablamos de que Akadosh Baruj Hu no lo va a debilitar y por lo tanto va a ser siempre Hazak, siempre fuerte, estamos hablando de una fortaleza que no solamente es física en Yoshua, sino como ya venimos diciendo, la conquista de la tierra de Israel tiene como dos niveles. Hay un nivel físico y está el nivel más profundo, que es la conquista del mal. En esa conquista del mal y en su eliminación se necesita Jochma, se necesita sabiduría.
Para que la sabiduría pueda ser empleada se necesita fuerza. Y por lo tanto Hashem no va a debilitar el pensamiento de Yoshua, como tampoco la fuerza física de Yoshua, para que realice su misión en los dos niveles en los que está, el nivel espiritual y también el nivel material. Y segundo, Hashem no lo va a abandonar, y por lo tanto, en la conquista de la tierra de Israel material, como en la conquista del mal, el nivel espiritual, se necesita bina, comprensión, o sea, se necesita esa capacidad de poder, como dicen los libros, davar betoch davar, entender algo dentro de otra cosa. O sea que la estrategia que necesita va a estar siempre presente en Yoshua, porque Hashem se la va a entregar. Akadosh Baruj Hu no lo va a abandonar y siempre va a ser amitz, o sea, siempre va a tener la capacidad de poder tener yusma, de poder tener iniciativa y hacer, porque sabes que los procedimientos que está haciendo vienen de un fondo mucho más profundo. En los dos niveles, tanto en el material, de la lucha en contra de los pueblos, como en el espiritual, que siempre está presente en la lucha en contra del mal. Eso es, en forma resumida, las dos características, las dos bendiciones que le da Hazak ve Ematz. Es conocido que muchas veces cuando en la Beit Knesset, en la sinagoga, cuando alguna persona sube la lectura de la Torah, que se lee en Shabbat o que se lee en la semana, después que él baja se le suele decir Hazak ve'ematz, o Hazak Baruch, más o menos lo mismo. ¿Por qué lo decimos en ese caso, Hazak Baruch o Hazak ve'ematz? Porque cuando se estudia Torah, cuando se lee Torah, suele haber una debilidad espiritual o una debilidad física. Y para que la persona se fortalezca después de haber subido a la lectura de la Torah, entonces por eso le decimos Hazak ve'ematz, Hazak o Baruch, para que la fuerza te siga acompañando, en otras palabras. El Pasuk Zain vuelve nuevamente a presentarse justamente el tema de Hazak ve'ematz, y Hashem le dice a Yoshua: Rak Hazak ve'ematz me'od, lishmor la'asot kechol haTorah, asher tzivecha Moshe avdi, al tasur mimenu yamin usmol, leman taskil bechol asher telech. Le dice solamente, o sea, tienes que ser Hazak, fuerte, ve'ematz, valiente, me'od, mucho, lishmor la'asot kechol haTorah, para cumplir y para lishmor, guardar, o sea, todo lo que tiene que ver con no hacer pecados, vela'asot, todo lo que tiene que ver con hacer mitzvot, de toda la Torah, ayer se deja Moshe, que Hashem, que Moshe te mandó, que Moshe, mi siervo, te mandó, al tasur, le dice Hashem, no te muevas, no te desvíes, mi menú de él, o sea, del mandato de Moshe, yamin usmol, no a la derecha y no a la izquierda, leman taskil, para que puedas tener ascalá, entendimiento, comprensión, bechol asher telech, en cada lugar donde tú te muevas, camines. Ok, obviamente acá la repetición de la bendición Hazak ve'ematz nos lleva a la pregunta de qué viene a agregar, qué más se le dice a Yoshua. Y sobre eso tenemos un Rashi. Rashi dice sobre este punto lo siguiente. En el pasuk anterior, Rashi definió el Hazak ve'ematz de una forma, y acá en este pasuk lo va a definir de otra. Nosotros explicamos al Piasot, pero quiero también referirme al kivun que Rashi quiere, que tiene sobre lo que significa Hazak ve'ematz. En el Rashi anterior, o sea, en el pasuk anterior, Rashi dice Hazak ve'ematz bederech eretz, o sea, en la forma de conducirte en la tierra. Que Moshehu Omer, como está escrito, Kiatat angel et haaretz. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer heredar esta tierra, entonces necesitas en derech eretz, o sea, en la forma en que se manejan las personas a nivel social, necesitas ser fuerte y necesitas ser valiente. ¿Bien? Podemos también estudiarlo al piazo de eso. Y en este paso, cuando vuelve Hashem le dice Hazak ve'ematz, Rashi dice Rak Hazak ve'ematz me'od batorah. Se refiere, dice Rashi, a la Torah. Que Moshehu Omer, como está escrito, Lishmor la'asot kechol haTorah. ¿Para qué? Para que puedas cumplir, guardar y realizar toda la Torah. Y finalmente, y así vas a leaskil lo entiende Rashi como leatzliach, tener éxito.
Ok. El Hazak Ve'ematz, Rashi lo divide, no, Rashi lo explica, no lo divide, perdón, en los dos psukim sobre dos temas distintos. El primero, el tema social, o sea, Rak Hazak Ve'ematz, Derech Eretz, y después Hazak Ve'ematz sobre Torah. Esto quiere decir que en la conducta social que Yoshua va a tener que tener con respecto a la conquista de la tierra de Israel, va a tener que tener una relación social donde tenga Josek, fuerza, y también Ometz, o sea, valentía. Como dije, las cosas tienen que ver con la Jochma y la Binah. Pero no solo allí, obviamente, sino que también en la Torá. En la Torá que estudie para que él la cumpla y la haga cumplir, también va a necesitar Jochma, va a necesitar el Josek, y también va a necesitar el Ometz, o sea, también va a necesitar la valentía. ¿Bien? Y esto obviamente, como explicamos, desde el punto de vista del sol se puede entender perfectamente, que necesita la Jochma y la Binah, tanto a nivel social como a nivel espiritual, que es el tema de la Torah. La pregunta que nos asalta es por qué Rashi estudia el primer Hazak Ve'ematz a nivel social y el segundo Hazak Ve'ematz lo estudia Batorá. El primero de Eretz, que significa la forma de comportarse con los demás, que tiene que ver con la Angeret Aretz. En cambio, o sea, la guerra, se refiere a las guerras, etc. En cambio, después, cuando el segundo Hazak Ve'ematz se refiere a la Torah, que es el punto de vista espiritual. Hubiésemos pensado que simplemente el tema espiritual debería ser el primero, o sea, que el primer Hazak Ve'ematz se refiere a qué? A la Torah, y el segundo se refiere al Derech Eretz. Esto Rashi no lo puede explicar porque el primer paso, que el 6, habla justamente de Anjalat Haaretz, o sea, de la conquista de la tierra. Y el segundo paso que habla justamente de la preocupación del cumplimiento de las mitzvot. O sea que ya el propio Naví da privilegio, entre comillas, al nivel social de Ejeres, la conquista de la tierra, para después hablar del nivel espiritual, que es el cuidado de la Torah de las mitzvot. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué primero se habla de lo material, la conquista, y después de lo espiritual, el cuidado de la Torah, cuando podríamos haber pensado que tendría que ser distinto? Que por lo menos tendría que ser al revés. Para esto tenemos que entender que la realidad del ser humano en el mundo es una realidad que al principio es material y que solo después se torna espiritual. ¿A qué nos referimos? Cuando un niño recién nace y tiene unos días de vida, o un mes de vida, 2 meses de vida, no es Torah lo que le enseñamos, sino lo que le enseñamos es a sobrevivir, cómo le damos de comer, lo limpiamos, etc. O sea, necesitamos hacer que crezca primero a nivel material y solo después, cuando ya comienza a tener algún tipo de entendimiento, comenzamos a transmitirle los valores de la ética y de la espiritualidad. La conquista de la tierra de Israel, y especialmente la conquista del mal, necesita una perspectiva similar. O sea, que primero haya una itaskut, o sea, que primero haya un ocuparse de todo lo que tiene que ver con lo estratégico, lo material, el derech eretz, para que después de que esto ya esté construido, se pueda sobre ese primer eslabón construir el mundo espiritual, que es el cuidado de la Torá, el cuidado de las mitzvot, el no hacer pecados y cumplir mitzvot. Y esto el Naví Yoshua lo entiende muy bien, y es por eso que Rashi lo explica en esa perspectiva. Primero lo material, Derech Eretz, conquista de la tierra de Israel, y una vez que esto se realiza, entonces necesitamos ir al segundo punto, que es justamente el nivel espiritual. No podemos conquistar solamente la tierra de Israel y quedarnos en el nivel del Derech Eretz para siempre, no. Se necesita después avanzar a algo espiritual, de la misma manera que a un niño no solamente lo vamos a alimentar, sino que llega un momento en que ya no solo de pan vive el hombre, sino que va a haber otra cosa mucho más profunda. Bueno, eso está contenido en, en este tema, que justamente en el Pasuk Zain, o sea, en el versículo 7 termina una primera parasha, una primera sección. Los 7 primeros Pasukim son una unidad temática dentro del libro de Yoshua, bastante compleja y con bastantes puntos a analizar, pero que giran en torno a los temas que ya mencionamos. Obviamente que el hecho del cuidado de la Torah de las mitzvot justamente nos mantiene en un derech hayashar, en un camino correcto, que no nos va a llevar, Hasbe Shalom, Dios no lo quiera, a apartarnos de la Torah, no a la izquierda y no a la derecha. Si es así, entonces vamos a tener éxito, Atzlajá, que
el Naví llama Ascalá, curioso. Ascalá significa entendimiento, comprensión, volvernos más sabios, saber más, ser más inteligentes. Es justamente el producto de el haber cumplido la Torá y las mitzvot.